¿Has reflexionado alguna vez sobre por qué suceden cosas adversas a personas que emanan bondad? Hoy te invito a unirte a nosotros en una jornada extraordinaria, donde desentrañaremos uno de los enigmas más fascinantes y cautivadores de la existencia humana. Prepárate para sumergirte en la envolvente narrativa de Job, una saga llena de fe, desesperación y la incansable búsqueda de justicia. Descubramos juntos los intrincados caminos de esta historia, revelando lecciones que trascienden el tiempo y tocan profundamente nuestras propias jornadas. Conocimos a un hombre llamado Job, rico e íntegro, que vivía en una región conocida como Uz. Tenía una familia numerosa y próspera, y su integridad y compromiso con una vida moral eran notables. Job mantenía una relación cercana y disciplinada con Dios en la tierra. Este hombre irreprochable era temido por Dios y evitaba el mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, además de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y numerosos siervos atentos. Job era el mayor de todos los habitantes del Oriente. Los hijos de Job solían celebrar fiestas en sus casas, invitando a sus 3 hermanas a celebrar juntos. Después de un periodo de celebraciones, Job organizó un ritual de purificación para ellos, ofreciendo sacrificios quemados, pensando tal vez que sus hijos habían pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la práctica constante de Job, como se describe en el primer capítulo, versículos 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás, pero este argumentó que Job solo era justo porque Dios lo favoreció abundantemente. Un día, Satanás se presentó ante el Señor desafiando la justicia de Job. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para probar la audaz afirmación del adversario, pero prohibió quitarle la vida al hombre íntegro. Estos diálogos entre Dios y Satanás se narran en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 10. Prepárate para descubrir cómo esta antigua historia se entrelaza con las cuestiones fundamentales de nuestras vidas modernas. ¿Curioso? Pero espera, la historia de Job no termina ahí. Imagina esto. Satanás, desafiado por Dios, recibe permiso para atacar todo lo que Job posee. Sin embargo, hay una condición: no puede tocar la vida misma de Job. Estos eventos intensos se describen en el capítulo 1 del libro de Job, versículos 11 y 12. Job, en un solo día, recibe 4 noticias devastadoras. Sus siervos, ovejas e incluso sus preciados 10 hijos caen víctimas de ladrones, invasores y desastres naturales. Mientras los hijos de Job celebraban, una sucesión de mensajeros traen relatos trágicos. El primer mensajero describe cómo los sabeos atacaron, llevaron los bueyes y mataron a los siervos a espada. El segundo informa que el fuego de Dios cayó del cielo, quemando las ovejas y los siervos. Mientras aún habla, un tercer mensajero llega con la noticia de que los caldeos se agruparon para atacar, robando los camellos y matando a los siervos. Y como si no fuera suficiente, un cuarto mensajero revela que un fuerte viento del desierto derribó la casa donde estaban los hijos e hijas de Job, resultando en su muerte. Estos eventos trágicos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19. En medio del dolor y el luto, Job rasga sus ropas y se rapa la cabeza. Sin embargo, sorprendentemente, no maldecirá a Dios. En cambio, incluso en su agonía, Job encuentra fuerzas para alabar a Dios en sus oraciones. ¿Cómo enfrentará Job esta avalancha de tragedias? Mantente conectado para descubrir qué sucede a continuación en esta emocionante narrativa del libro de Job. La vuelta de tuerca podría sorprenderte. Después de todas las tragedias que han caído sobre Job, lo encontramos levantándose, rasgando sus ropas, rapándose la cabeza y postrándose en el suelo en adoración. A pesar de la pérdida de sus bienes y seres queridos, Job pronuncia palabras que resuenan con una mezcla de resignación y fe: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Este poderoso testimonio de Job está registrado en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Sin embargo, la historia de Job no termina aquí. Satanás,
desafiado nuevamente por Dios, recibe otra oportunidad de poner a prueba la fe de Job. Esta vez, Job es afligido con terribles llagas en su piel, pero incluso frente a los intentos de su esposa de hacerlo renunciar a la vida, él resiste y persevera en sus sufrimientos. Las tramas celestiales y terrenales se entrelazan, revelando que los acontecimientos en la tierra son resultado de algo que ocurrió en el cielo. En el séptimo día, Job inicia un diálogo profundo, donde expresa su angustia. Maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y las tinieblas. Desea nunca haber nacido y cree que su vida solo aumenta su agonía. Después de la serie de tragedias que afectan a Job, sus 3 amigos lo visitan para consolarlo y compartir sus perspectivas sobre el motivo del sufrimiento de Job. Cada uno de ellos realiza 3 rondas de discursos, expresando sus ideas y argumentando que el sufrimiento de Job debe ser resultado de algún pecado o error cometido por él. Elifaz, él es el primero en hablar y sugiere que el sufrimiento de Job es una respuesta a sus propias malas acciones. Elifaz defiende la idea de que los justos nunca sufren por mucho tiempo y afirma que Job debe haber hecho algo para provocar la ira de Dios. Bildad, en sus palabras, Bildad refuerza la idea de que el sufrimiento es un castigo por pecados específicos. Destaca que, si Job se arrepiente sinceramente y busca a Dios, será restaurado. Zofar, el tercer amigo de Job, Zofar, continúa en la misma línea de pensamiento, insistiendo en que el sufrimiento de Job es proporcional a sus pecados. Argumenta que Job está recibiendo menos de lo que merece. A lo largo de estos discursos, Job defiende su inocencia, negándose a aceptar la idea de que su sufrimiento es el resultado directo de sus acciones pecaminosas. Mantiene su integridad y cuestiona el sentido del sufrimiento de los justos. Las respuestas de sus amigos revelan diferentes perspectivas. Elifaz sostiene que Job, quien solía consolar a los demás, ahora experimenta sufrimiento por algún pecado. Zofar y Bildad están de acuerdo en que Job debe haber cometido un error y sugieren que busque el favor de Dios para corregir la situación. La tensión aumenta cuando Job reacciona con irritación a los comentarios de sus amigos, llamándolos partidarios indignos. Está claro que la paciencia de Job está siendo probada no solo a nivel físico, sino también emocional y espiritual. La historia de Job se desarrolla como un épico de desafíos, fe e interrogantes. ¿Cómo enfrentará los consejos de sus amigos y la prueba de Dios? La respuesta a estas preguntas está a la espera en la próxima parte de esta intrigante narrativa. No dejes de seguir, ya que Job lidia no solo con sus dolores físicos, sino también con los debates filosóficos y espirituales que se desarrollan a su alrededor. Job, en su angustia, critica a los amigos que, según él, enmascaran su ayuda con mentiras. Expresa su frustración en el libro de Job, capítulo 13, versículos 1 a 4, afirmando que sus oídos han oído y comprenden las falsedades que se están pronunciando. Job, confiado en su propio entendimiento, afirma no ser inferior a sus cuestionadores, pero desea hablar directamente con el Todopoderoso y discutir su caso con Dios. Él acusa a los amigos de difamarlo con mentiras, mientras cuestiona la justicia de Dios al juzgar a las personas según sus acciones, considerando que Dios podría corregir o perdonar fácilmente esos actos. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, ya que los caminos divinos son misteriosos e incomprensibles para los mortales. Ante las preguntas intrigantes de Job sobre la naturaleza de las acciones divinas, lamenta la incomprensibilidad de los caminos de Dios. Reconoce la limitación de los seres humanos para persuadir a Dios con palabras y admite no saber lo suficiente para presentar su caso ante Dios. Job anhela a alguien que pueda mediar entre él y Dios, alguien que testifique y declare a favor de su integridad. Expresa esta esperanza en el capítulo 19, versículo 25, diciendo, «Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre la tierra». Job clama por justicia y cree que en el cielo hay un testigo o Redentor que declarará a su favor. A medida que el sufrimiento de Job se intensifica, se vuelve amargado, ansioso y asustado, lamentando la aparente injusticia de Dios al permitir que los impíos prosperen mientras él y otros sufren. Job quiere confrontar a Dios,
protestar y cuestionar, pero se enfrenta a la dificultad de encontrar a Dios físicamente. En su búsqueda de sabiduría, Job resuelve perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Eventualmente, Dios interviene, dando inicio a la primera ronda de diálogo divino. Durante estos discursos, Job le pide a Dios 36 veces que hable con él, y su deseo se cumple en ambas ocasiones. Cuando Dios se dirige a Job, ocurre en medio de una tormenta, y hay un cierto humor en la forma en que Dios se presenta, recordándole a Job que es el creador de todo. Dios revisita su increíble actividad de creación y cuestiona si Job sería capaz de igualar ese logro. Dios desafía a Job considerando impertinente su solicitud de explicaciones. Al confrontar la grandiosidad de Dios y la pequeñez del hombre, Job, finalmente, responde reconociendo su indignidad. Este episodio marca un punto crucial en la narrativa de Job, con profundas implicaciones sobre la comprensión humana frente a la divinidad y la complejidad de la existencia. Mantente atento para descubrir cómo continúa esta extraordinaria historia. En el epílogo, el texto cambia de la poesía a la prosa. Job acepta que no debe culpar a Dios por sus acciones. Dios restaura a Job, haciéndolo aún más rico y feliz que antes. Los amigos de Job son reprendidos por Dios por no haber hablado correctamente sobre Job. El libro de Job plantea cuestiones complejas sobre el sufrimiento humano y la comprensión de Dios. Se destaca la diferencia entre la visión del antiguo judío y del cristiano, con la perspectiva cristiana apuntando hacia la esperanza de la vida después de la muerte. Job declara su intención de encontrar a Dios después de su muerte, un tema recurrente en el libro. La trama del cielo y la tierra se entrelazan, con el encuentro divino en el cielo iniciando una apuesta entre Dios y Satanás sobre la fidelidad de Job. El libro de Job, con su estructura de dos lotes, destaca la complejidad del sufrimiento humano y la búsqueda de explicaciones. Enfrentando una gran pregunta, ¿cómo creer en un Dios bueno cuando todo parece salir mal? Job proporciona una respuesta significativa en medio de su mayor tristeza y aflicción física. Job se convierte en un paria social, aislado al final del pueblo, mientras la gente prefería evitar hablar con él. Sentado sobre un montón de cenizas, enfrenta el dolor mental de no entender por qué está pasando por tanta angustia. Su aflicción es aún más intensa porque no hay evidencias espirituales en su pasado que justifiquen su sufrimiento, haciéndolo más angustiante que el de cualquier otro. La agonía de Job se agrava por la sensación de alienación de Dios. Clama a Dios, suplicando respuestas, deseando encontrarlo e incluso discutir con él. Su dolor es más insoportable debido a la sensación de que Dios está distante e desinteresado. Sin embargo, cuando Job finalmente logra hablar con Dios, las cosas no se desarrollan como había planeado. Al relacionar el libro de Job con el Nuevo Testamento, notamos que Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, con el propio Hijo preguntándole a Dios el motivo, sin recibir una explicación. Esto sugiere que, al igual que Job, incluso el Hijo de Dios perdió el contacto con el propósito de su sufrimiento durante la crucifixión. Para los cristianos, la comprensión del sufrimiento va más allá de esta vida, considerando que los problemas no necesitan ser resueltos aquí. El libro de Job, originalmente en griego, agrega un versículo que afirma que Job resucitará con aquellos a quienes el Señor resucitará. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que hay una vida más allá de la muerte. Los cristianos creen en la segunda venida de Jesús para juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Habrá un tribunal donde todas las personas serán juzgadas según sus acciones, cerrando el viaje de Job con la aplicación de la justicia divina a toda la raza humana. Al explorar el increíble viaje de Job, aprendemos lecciones vitales de fe, resiliencia y justicia que siguen siendo relevantes. ¿Estás listo para descifrar los misterios de la fe, la resiliencia y la justicia? El viaje de Job es una increíble fuente de inspiración y sabiduría, y te invito a explorar estas enseñanzas con nosotros en nuestro canal. Suscríbete ahora para ser parte de esta comunidad que busca comprender la profundidad de la experiencia humana y la conexión espiritual.